Bueno, nosotros vamos a presentar el laboratorio número 3 de calorimetría. Este grupo está conformado por el grupo 1, de acuerdo a los conformantes del grupo, que son Karen Tatiana, Brian Steven, Juan Manuel, David Figueroa, Nicolás Melo, Karen Tello. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de acuerdo a lo que vamos a hacer en este laboratorio. En este laboratorio principalmente tenemos un objetivo general y un objetivo específico. El general es aplicar la primera ley de termodinámica para el desarrollo del experimento modelado en el sistema de laboratorio virtual, relacionado a la calorimetría, analizando los fenómenos físicos que se intervienen y se presentan de acuerdo a las actividades ya mencionadas. Para el otro, los objetivos específicos como tal es interactuar con la simulación para el estudio experimental de la ecuación de la calorimetría en el laboratorio virtual de calorimetría. Otro sería identificar los fenómenos físicos que se presentan, tales como la variación de temperatura, teniendo en cuenta sus dependencias como lo son las masas de muestras, el calor específico y el calor transferido, de acuerdo a esas simulaciones. Otro sería determinar los respectivos cálculos de cada una de las simulaciones para determinar un análisis óptimo en la ecuación de la calorimetría. Bueno, entonces vamos a explicar el procedimiento y aplicativo de acuerdo a las actividades 1 y 2 actividad 1 y 2 que vamos a utilizar, donde vamos a otorgar datos en las tablas que se evidencian en la parte de la figura 1 para determinar el procedimiento. Para dar inicio a la demostración mediante un calorímetro de presión constante en un contenedor aislado que se usa para verter líquidos y sólidos durante experimentos termoquímicos que envuelven procesos físicos y químicos, como se evidencia en las actividades 1 y 2. Nosotros nos concentraremos principalmente en los procesos físicos, de acuerdo a este procedimiento. Un calorímetro evita que el calor entre o escape del sistema correspondiente al entorno. Este instrumento nos permite una medición precisa de temperaturas. Podemos decir que algunos calorímetros son mejores aislantes que otros, y todos los calorímetros reales pierden. Esto se refiere a algo de calor. El calorímetro normalmente que usaremos será un calorímetro ideal, de acuerdo al laboratorio presentado, que a continuación mis compañeros van a presentar. Bueno, los parámetros físicos de este laboratorio son temperatura de equilibrio y la capacidad calórica. Los calorímetros se utilizan para medir los cambios que ocurren en la energía interna del calorímetro cuando el sistema cambia de un estado inicial a un estado final. Estos datos se utilizan en cálculos termodinámicos y en termoquímica. Bueno, en la temperatura de equilibrio, esta temperatura la arroja el calorímetro después de la mezcla de ambas sustancias. Cuando se vierte la sustancia desconocida en el agua, el termómetro arroja esta temperatura, y esta temperatura nos sirve para hallar el calor de la sustancia, el calor del agua, y también nos sirve para hallar el calor específico. Con la ecuación del calor específico es igual al calor del agua sobre la masa de la sustancia por delta T. Y eso se puede generar como el calor cedido más el calor ganado, y eso es igual a cero. El calor cedido pasa cuando las partículas calientes logran una excitación y se chocan con las partículas frías y generan una temperatura de equilibrio. Y este es el objetivo de la práctica, que es hallar el calor específico de la sustancia A y de varias sustancias que no conocemos. Aquí en esta diapositiva también podemos observar en la tabla 1 algunos calores específicos de algunas sustancias. Tenemos que las unidades del calor específico se pueden medir en calorías sobre gramo por centígrado. El calor se mide en joules, caloría y BTU. La temperatura se puede medir en centígrados, Kelvin, Fahrenheit. Y el calor específico también se puede medir en joules sobre gramo por centígrado. La capacidad calorífica es cuando se suministra cierta cantidad de calor a un cuerpo. Esta cantidad de calor se refleja en un aumento de su temperatura,
De esta forma podemos definir como la relación entre el calor suministrado al cuerpo y el incremento de la temperatura que sufre. La ecuación de la capacidad calorífica es Cc igual al calor sobre delta T, y esto podemos decir que es la masa de la sustancia 2 por el calor específico de esa sustancia, la fracción de final menos la temperatura de la segunda sustancia sobre la temperatura de la sustancia 1 menos la temperatura final. Todo eso menos la masa de la primera sustancia y el calor específico de esa segunda sustancia. Y también podemos decir que delta T es la variación de las temperaturas, y con eso podemos hallar pues la temperatura de equilibrio. Para nuestra actividad 1 teníamos una sustancia A y una sustancia de agua en la cual variaba su masa y su temperatura. Al realizar la simulación y darle comenzar, esta al final nos arrojaba una gráfica de temperatura de agua y respecto al tiempo, dando una temperatura final de este dato. De igual manera se observa en nuestra actividad y después nos dan una tabla donde varía la temperatura inicial de la sustancia A para así obtener una temperatura final en ambas sustancias y a su vez tener un cambio de temperatura, una diferencia de temperatura en estas. Luego para así tener un cálculo de calor cedido y calor absorbido, llenando nuestra tabla y teniendo evidencia de cada pantallazo de la temperatura final de cada sustancia. Luego teníamos unas gráficas donde nos decían que se realizará un versus de calor cedido respecto a la diferencia de temperatura en la sustancia A y una de calor absorbido con respecto a la diferencia de temperatura del agua. Pues aquí pasaremos a lo que es realizar la actividad número 2. Acá pues en esa parte lo que nos solicita es que hagamos el mismo experimento pero con 3 sustancias diferentes. Nos pide que ajustemos los gramos de la sustancia a 60 gramos y su temperatura inicial sería pues 80 grados centígrados. Acá ajustaremos la masa del agua a 100 gramos, como nos solicita la guía del laboratorio, y pues su temperatura inicial a 20 grados centígrados. Pues comenzaremos acá el experimento y finalmente pues entonces pasaremos a lo que sería la realización de llenar esta tabla. Acá nos solicita pues que calculemos el calor específico de la sustancia, pues la temperatura inicial pues nos las va a brindar el programa, y pues la temperatura final. Con esta temperatura pues se calculará el cambio que se obtuvo acá finalmente y se harán los cálculos del calor. También en esta parte nos solicita que, bueno, pues como mencioné antes, que realicemos el cálculo del calor específico, también que comparemos este tipo de calor con alguna sustancia que ya sea conocida. Bueno, pues realizar unas gráficas que pues lo haremos posteriormente, y pues ya nosotros ya habíamos hecho el experimento con anterioridad y todos estos datos pues los tenemos registrados acá en nuestra presentación de PowerPoint, que la tenemos pues como base aquí para lo que es la realización de todos los cálculos y pues todos los análisis. Bueno, comenzaremos con el análisis de resultados de la actividad número 1. Podemos decir que la sustancia pierde energía, por lo tanto se logra un punto de equilibrio, puesto que el agua recibe partículas calientes. En las gráficas de Q versus delta de tiempo se evidencia una continuidad paralela, y esto significa que la sustancia negativa es la que cede energía. Y para contestar la pregunta, ¿qué experimento diseñaría usted para conocer la variación de temperatura que estas sufren? En este caso diseñaría un experimento en el que se midiese la cantidad de partículas cedidas y la cantidad de partículas iniciales calientes y las de más baja temperatura, así para llegar a un punto en el que se deduzca la temperatura de equilibrio realizando un sondeo de partículas excitadas. Acá se pueden evidenciar las gráficas de la actividad número 2. Tenemos la gráfica A, que es Q versus delta de tiempo, gráfica B y C. Y para los resultados de la actividad nos dice los resultados obtenidos son los mismos, ya que coincide el calor específico con el de la mayor sustancia A y B. El mayor cambio de temperatura corresponde a la sustancia B, cuyo Q que C es menor a la comparación de la sustancia A y C. Y acá ya encontramos las tablas de calores específicos,
que compara las sustancias A, B y C con lo experimental y lo teórico. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Castaño. Ahí me corresponde la parte de conclusiones, donde se analiza la forma de transmitir calor en los sólidos. Las partículas transmiten calor a otra partícula continua. Por ejemplo, entre los sólidos existen el cobre, la plata, ya que la plata es uno de los mejores conductores. También se entendió que un cambio de la temperatura está ligado a un cambio químico, por ejemplo el cambio de temperatura de oscuridad. También comprendimos que en la relación de sustancias habrá una que sea de calor, aquella que es cualquier metal, o sea, aluminio, cobre, hierro o plomo, o también el agua. Al obtener el calor específico de un material, tendremos que entablar la relación que existe entre su masa, su temperatura inicial y su equilibrio. Es para así poder tener la fórmula que al despejarla obtenemos el calor específico. Gracias.